chicos y chicas, espero que estéis bien y bienvenidos a una clase más del Profe Mula. Bien, hoy empezamos la clase viendo la clasificación de triángulos. Mirad, como podéis comprobar en esta imagen que os he puesto aquí, vemos que los triángulos pueden ser de diferentes tamaños, pueden tener los lados iguales, pueden tener dos iguales, tres, pueden ser los tres distintos, uno más largo que otro más cortito, O sea que los triángulos son polígonos que pueden tener los lados de una forma o de otra, o los ángulos también. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Atendiendo a sus lados y a sus ángulos. Empezamos por ver cómo se clasifican por sus lados. En primer lugar, este triángulo que tenemos aquí tendría los tres lados iguales y se llamaría triángulo equilátero. Si medimos con una regla, desde el lado formado por AB, tendríamos 5 centímetros. El lado formado por CB, otros 5 centímetros. Y el lado formado por AC, otros 5 centímetros. Con lo cual, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. ¿Vale? El segundo triángulo que tenemos aquí se llama triángulo isósceles. Y este triángulo se caracteriza porque tiene dos lados iguales. Tendríamos el lado AB 5 centímetros y el lado AC otros 5 centímetros. El CB ya mide 3, es más pequeñito. Con lo cual, el lado AB y el lado AC son iguales. Tendríamos AB y AC dos lados iguales. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. Y el triángulo escaleno es el último y se caracteriza por tener los tres lados distintos. AB mide, vamos a medirlo, 6 centímetros. El lado CB mide, pues, unos 7 centímetros. Uno mide 6, otro 7. Y este de aquí, el AC, mide 4 centímetros. Con lo cual, el escaleno tiene tres lados distintos. Resumo. Triángulo equilátero, tres lados iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales. Y triángulo escaleno tiene los tres lados distintos. Y ahora vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Bien, nosotros conocemos tres tipos de ángulos ya. Aquí en tercero de primaria conocemos ya el ángulo agudo, que es formado por dos lados, dos rectas que se cortan y forman un ángulo menor de 90 grados. El ángulo recto, que son dos rectas también que se cortan, pero forman un ángulo perpendicular y es un ángulo de 90 grados. Y el ángulo obtuso, dos rectas que se vuelven a cortar y forman un ángulo mayor de 90 grados. Pues bien, empezamos con el primer triángulo rojo que nos encontramos aquí. Tenemos un triángulo que tiene los tres ángulos agudos, quiere decir menores de 90 grados, y al ser los tres ángulos agudos se va a llamar triángulo acutángulo. Agudo acutángulo. Más o menos la palabra lo podríamos intuir para acordarnos siempre. Y tiene tres ángulos agudos. ¿Vale? Pasamos al segundo. En el segundo vemos aquí marcado un ángulo de 90 grados. Formado por estas dos rectas, un ángulo de 90 grados. Y se va a llamar, como es un ángulo recto, triángulo rectángulo. Posee un ángulo recto. Y el tercer triángulo que nos encontramos aquí en la imagen sería un triángulo que posee un ángulo obtuso, que es mayor de 90, en este caso es 130 grados. Lo vamos a medir. Y nos da 130 grados, con lo cual es un ángulo obtuso y se va a llamar triángulo obtusángulo. Si repasamos la clasificación de los triángulos dependiendo de sus ángulos, sería el triángulo rojo está formado por tres ángulos agudos y se va a llamar acutángulo. El triángulo azul se va a llamar triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Y el tercer triángulo va a estar formado por un ángulo obtuso y se va a llamar triángulo obtusángulo. ¿Vale, chicos? Pues resumiendo, tendríamos los triángulos clasificados por sus lados, que serían equilátero, isósceles y escaleno,
y los triángulos clasificados según sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Muy bien, chicos, pues espero que con esta explicación os haya servido de ayuda y podáis ver el vídeo tantas veces como necesitéis. ¡Hasta luego!